Bien, ya empezamos a hacer algo. Bueno, me parece a mí que este material que se lo debemos a Marcos, que nos organizó desde la semana pasada, donde vieron que son como láminas que apuntan a una fijación, por un lado, digamos, visual, pero que es muy interesante porque como hay una imagen de la persona, la fotografía y lo central, me parece que les va a servir mucho, sobre todo en esta cuestión de encontrar algún autor que tenga que ver con el trabajo final. Entonces lo que vamos a ver ahora, que es volver a lo que comenzaron a ver la semana pasada, es lámina, texto, autor y frases principales, ¿no? O categorías principales o conceptos principales. Entonces vamos a ir por unidad, ¿no? Acá ustedes, digamos, me parece a mí, perdón, volví a la anterior, ¿puede ser? Me parece a mí que es tener siempre presente esto, va a ser clave para que no se pierdan y para que organicen y seleccionen sobre todo lo que van a elegir de cada unidad. Tiene que elegir 4 temas, por lo menos uno de cada unidad, ¿no? Dice la consigna. Por eso pusimos los temas acá para que los vayan fijando. Fíjense cómo esto, además, para mí esta unidad 3 es un temazo para el desarrollo del discurso estético propio, ¿no? Para el futuro, ¿no? No lo pienso solo para nuestra materia. Pero digamos, esta cuestión de ese arte institucional y empezar a ponerle estas categorías, ¿no? Que es una construcción histórica, que hay una dimensión perceptiva o estética que es humana, pero que lo que nosotros llamamos arte se construyó históricamente en un momento dado y puede ser reciclado, deconstruido, revertido. Esta cuestión, bueno, para todos los compañeros de música popular, tan importante, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido, como dice Ticio, nos quedamos en ese lugar o desde ese lugar también peleamos con el arte institucional, ¿no? Las alternativas que hay. Y después a mí me parece este tema que siempre estamos esperando que nos feliciten, que nos den premios, ¿no? Entonces, ¿quién legitima? ¿Quién felicita? ¿Quién nos da premio? ¿Y cuándo somos verdaderamente nosotros según el premio que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, los que validan a nivel universal, que está buenísimo también pertenecer, qué sé yo, recibir un Oscar no está nada mal, pero el tema es, digamos, si solamente somos en función de esa legitimación que se genera en determinados espacios de poder. Digamos, siempre tener como una apertura dialéctica, ¿no? Y saber, y una apertura dialéctica y crítica. ¿Esto existe? Bueno, ¿qué hago yo con esto que existe? Y eso es la pregunta, ¿no? Al menos que los medios no nos hagan tener una mirada ingenua de la realidad, sino saber que si me meto en determinado circuito voy a tener que pelear con determinadas reglas, ¿no? Y luego, con respecto a la unidad 4, toda esta cuestión que a mí me parece también que es tan formativa para nosotros, tanto en mi carácter de público como en el carácter de ustedes de autores, desde el punto de vista de los lenguajes artísticos, esta cuestión de verlo como un proceso, verlo como que hay un generador, pero también cogeneradores. Perdón, Iván, tenés el micrófono abierto. ¿Cuánto hoy se ha podido, cómo realmente la oportunidad que tenemos hoy de sentir que el arte es una experiencia estética que nos habilita a todos a participar? Digamos, ¿de qué modo son esas participaciones? ¿De qué modo yo como público me conecto en tanto cuanto de alguna manera me tira una mano también la intencionalidad del artista que me permite incorporarme?
cuánto ayuda a tener en claro que uno es un sujeto activo que puede interpretar, que la obra está para ser interpretada, para ser también deconstruida, para ser atravesada. Me parece a mí que, y todas las cuestiones vinculadas con este sujeto que interpreta, que es el artista, ¿no? Que es un poco la pérdida del aura en el sentido de esa especie de romanticismo, de idea procedente de un genio, de un artista, y poner el acento en esta cuestión de lo procesual del arte, ¿no? Que es un proceso de realización y todas las cuestiones que intervienen en ese procedimiento y proceso. El énfasis de que el arte no es solo expresión. Muchos de nosotros, al menos en el sistema educativo, fuimos formados como que el arte era pura expresión y la verdad estaba en la ciencia. Me parece que y ustedes los que son profesores, el gran desafío es fortalecer nuestro rol en el sistema educativo y mostrar cómo el arte es conocimiento del mundo, cómo el arte abre, cómo el arte muchas veces permite más la interpretación, permite más que el sujeto sea activo, que sea crítico, ¿no? Poder llevar a las aulas esta cuestión transformadora que tiene el arte. Me parece que esa es una situación contemporánea fundamental, ¿no? Más allá de que el arte sirva para expresarme, más allá de que haya arte terapéutico, todas esas cuestiones, bueno, están buenísimas, pero en realidad el arte no es eso. El arte ayuda para esas cuestiones, pero el arte tiene un rol específico, y me parece que eso es un tema que nos fortalece más allá de la materia, ¿no? Acá nos dice algo, me gustó, esperen. ¿Quién dijo lo de...? Mario dice, Christopher Small propone el término musicar, referido a un momento colectivo no individual en relación al arte. Como si fuera, como se dice ahora, maternar, ¿no? Mario. Sí, en realidad lo que yo entiendo es como relacionado a que en un momento, en una situación musical, en una experiencia musical, todos son partícipes de ese momento, no solamente el artista que está arriba del escenario proponiendo una propuesta más, digamos, de escucha hacia el público, sino que el público también está, es un poco lo que estabas diciendo vos, ¿no? Que el público también es parte de ese momento, que sin ese público no existiría esa experiencia tampoco, y que el que vende la entrada también forma parte de todo ese evento artístico, y del que limpia el escenario también es parte, ¿no? O sea, como incluir a todos para la experiencia final, ¿no? Que bueno, después sí se reparten las cosas por diferentes lugares, pero en realidad todos los que están adentro de un teatro son parte necesarias para que se lleve a cabo ese evento. Si no está el público, si no está el que vende la entrada, si no está el que saca fotos, digamos, hay como eslabones perdidos, podríamos decir. Me refería a eso, ¿no? Que no es solamente el que está tocando arriba del escenario el que propone la situación musical. Totalmente, ¿no? Y lo hemos comprobado en nuestra presencia en lo que implica el fenómeno, el evento, el espectáculo, ¿no? Como tal. Está bueno eso de la situación musical. La situación musical. Como un construir. Está buenísimo esa palabra, situación musical. Y ese compromiso de la totalidad. Que es eso de, estamos todos en un proyecto común, ¿no? No seguimos una cabeza, sino estamos en un proyecto común. Somos parte integrante de eso. Claro, es verdad. Bueno, esto sería, digamos, como tópicos a tener en cuenta y que ustedes puedan encontrar algún texto y poner el acento en lo que decía recién Gachi de la situación. Implica que estamos todos comprometidos, ¿no? Que la experiencia
no es solamente ser artista y producir una obra, ni solamente yo como público que me conecto y me engancho con lo que me gusta, sino que es una experiencia compartida, comunitaria, es un fenómeno artístico, ¿no? Por eso algunos autores en la contemporaneidad, después de esa visión tan romántica del artista con su obra ejemplar, y de ese público tan pasivo y contemplador, y que necesitaba siempre el intermediario del crítico, hoy de alguna manera la teoría estética trabaja muchísimo esta cuestión de considerar experiencia estética, fenómeno artístico, a la totalidad de artista, obra, público, ¿no? Diciéndolo de modo tradicional, nosotros podríamos decir sujetos culturales en los cuales algunos hacen de gestores culturales y otros son intérpretes y coautores o copartícipes de ese fenómeno, y esa producción artística que puede ser hasta efímera, porque no necesariamente tiene que ser un objeto material que perdure, puede ser algo efímero, puede ser un arte que esté colgado en algún lugar, como puede ser un arte público, tiene vida y significación para una comunidad, que eso también es muy importante, ¿no? Digamos, eso que decía en la primera unidad Rodolfo Kusch, cuando decía que justamente la terminalidad del proceso se daba cuando había un pueblo que recibe eso que estaba esperando, ¿no? Que en realidad el que produce, como es gestor, pone en obra lo que todos estábamos esperando poder conectarnos. Y bueno, en la medida en que pensemos el arte como un fenómeno cultural que tiene significación, que es una época puesta en imágenes, que esas imágenes dicen muchísimo de nuestro tiempo, me parece que ahí vamos como dándole la significación, no solamente hablando del arte contemporáneo argentino en general, sino hablando de algo fundamental que es la realización de ustedes, ¿no? Ustedes acá están con un proyecto realizativo para su futuro y ver cómo ese proyecto tiene una significación cultural, ¿no? A mí me parece que eso es clave. Y poder decirlo, ¿no? También tener un discurso teórico que sostenga lo que ustedes hacen, ¿no? Me parece que en ese sentido, bueno, vamos construyendo patria, construyendo realmente nuestra patria cultural. Bien, ¿seguimos? Bueno, y ahora nos vamos a detener en estas placas que me encantan, estas láminas de Marcos, de cada unidad, que ustedes las van viendo como figuritas, las pueden ir pasando, las imprimen y las van pasando como figuritas, y cada uno del equipo dice, bueno, deja que yo me dedico a revisar este autor que es el que más me gusta, y así se distribuyen un poco las tareas, ¿no? Recuerden siempre que Jiménez para nosotros es una esteta que nos ofrece como un manual. Digamos, los libros de Jiménez no son para leer de corrido, no son una novela, son como un manual de estética, pero lo que más me gusta es que él se lo plantea a partir de temas, no a partir de épocas. Va a las épocas, pero a partir de temas. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Y bueno, si alguna vez tienen ocasión de comprarse un libro, está bueno tenerlo para consultarlo. Y bueno, y acá está este desarrollo tan bueno, la verdad que siempre nos interesa mucho, porque en un breve recorrido, en muy pocas hojas, Jiménez logra mostrar cómo fue que se legitimó e institucionalizó el concepto de arte, que se volvió universal, en el sentido de que lo recibimos como un concepto universal y que recién después estamos elaborando la crítica, que la crítica la desarrolla muy bien en la dimensión estética y el arte, cuando dice, señores, lo primero, el arte no es universal, el arte es una categoría histórica. Y lo que los pueblos llaman arte es lo que intencionalmente acuerdan que es arte. Por lo tanto, no hay una definición universal. Cuando la danza Samoa tiene un sentido social, comunitario, de crecimiento,
tiene ese sentido, no es un objeto bello para contemplar, es un objeto para actuar y con esa actuación transformarme, ¿no? Y lograr una socialización. Y en otra cultura, el objeto es mirarlo. Bueno, en cada cultura, digamos, tendrá una significación diferente. ¿Qué pasó? Que obviamente en Occidente, al engancharse con el sistema capitalista, se volvió producción también mercantil y por lo tanto entró a girar también en torno a otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en claro cuando analizamos, decía Jiménez, ese sistema de las bellas artes de la modernidad y analizar en realidad lo más fuerte que me encantaría que nos quede es que es una categoría histórica y que como tal la podemos revisar, como tal podemos ver qué es lo que nos interesa, cómo nos interesa mostrarla al mundo también nuestra producción artística, cuánto nos conviene o no entrar en los circuitos internacionales, ¿por qué no? Pero digamos, pero tener un protagonismo o alcanzar, digamos, conjuntamente, obviamente con el Estado, un poder de arbitraje sobre nuestras propias producciones culturales, ¿no? Esa sería una aspiración. Y bueno, acá en el anterior era el proceso de institucionalización. Este es lo que venía yo hablando, ¿no? Cuando justamente nos aclara los equívocos. No hay arte universal. Y no toda experiencia estética entendida como aistesis, como percepción, no toda experiencia perceptiva que gusta, que agrada, es necesariamente artística. Y me parece que este texto es muy interesante para que nos queden estas cuestiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta síntesis, perdón, ¿podés volver atrás un minuto? Fíjense qué bien está dicho esto, ¿no? La dimensión estética, el arte es la institucionalización occidental, el arte, ¿no? Es la institucionalización occidental de la dimensión estética, el modo en que la Europa moderna concibió lo estético. Dejo de lado acá una valoración, bueno o malo, es el modo como la concibió y es interesante, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Bueno, el planteo es nuestro modo, ¿no? O cómo lo consideramos nosotros de acuerdo a nuestros intereses. Y bueno, y esto que trabaja tan bien sobre todo el campo de lo audiovisual, ¿no? Este rescate que hace, que de alguna manera lo traslada a todas las, lo utiliza en sentido metafórico para todas las artes, ¿no? Es producción de imágenes, de representación en un espacio siempre de ficción, con ese carácter de verosimilitud, ¿no? Que en el campo de lo audiovisual se trabaja también. ¿Sí? Bueno, y lo de Lelia me gusta mucho porque es como una bajada a tierra, ¿no? Como una situacionalidad. Y todas las alertas que nos hace de cómo no podemos aplicar las mismas variables para analizar nuestros fenómenos estéticos, dicho por ella, prehispánicos, ¿no? Me parece que el texto de Lelia es un texto muy interesante para leerlo después del de Jiménez. Si no lo han leído, léanlo después, porque lo que ella hace es justamente mostrar cómo esas categorías que logra el arte occidental resultan insuficientes para analizar otras manifestaciones de otros pueblos, ¿no? De otras culturas. La separación del artista, la separación con respecto a los rituales y lo religioso, digamos, cómo hay ciertas cuestiones que no ni se plantean en otro tipo de culturas. Marina, ¿qué decís lo que leíste hoy?
Ay, hola, perdón. ¿A qué apuntaba ese manual para los músicos populares? Porque es un manual, digamos, de canto, que como está falto un poco, digamos, este tipo de material en la comunidad, digamos, de músicos populares, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, tuvo la idea de hacer este manual, entre otros, ¿no? Y lo empecé a leer porque estoy escribiendo en relación a esto, y lo primero que dice, el buen uso de la voz. Lo primero que dice, y bueno, me quedé con eso, ¿no? Esta representación de que hay un buen y un mal uso en el arte, bueno, en el canto está ligado a esta idea, ¿no? Además que es muy polémica de la salud vocal. Ay, claro, eso es todo un tema para ustedes, ¿verdad? Porque Es si hay... que para las disciplinas del cuerpo, digamos, el cuerpo representa un espacio, bueno, muy particular, ¿no? Entonces, bueno, entra ahí el espacio de la salud también a jugar en las representaciones, que eso es increíble porque, por ejemplo, dentro de la institución en Bellas Artes, bueno, la salud vocal está sobre el sentido de las propias representaciones, por ejemplo, cuando nosotros practicamos, ¿no? Todas las teorías de canto, las técnicas que se proponen vienen desde esta tradición, entonces, bueno, es difícil, a veces es polémico, mucha gente hasta se enoja, se pone colérico, digamos, de escuchar esto, porque es lo que le han dicho y es como algo muy difícil de cuestionar. No, y aparte, fíjense ustedes, yo pienso que ustedes tienen un gran desafío, como decía Mario antes, de escribir sobre estos temas, ¿eh? Más allá de las materias, digamos. Sí, es lo que estamos tratando de hacer, Moni. Hay que armar pero equipos. bueno, no nos sale tan fácil. Y bueno, pero al menos empezar a escribir lo crítico. Por ahí uno todavía no sabe lo positivo, pero sí lo que no va más. Al menos empezar como a despejar, ¿no? Porque está imagínense, para nosotros público, bueno, eso está totalmente afianzado, son como puntos de partida, qué sé yo, el oído absoluto, todo lo que se deriva de ahí, el cuidado de la voz, nosotros lo recibimos así cristalizado y somos como ignorantes totales, ¿no? Entonces todo lo que ustedes podrían colaborar, bueno, un poco se acuerdan cómo empezó a ser en la danza, toda la danza contemporánea, que también tuvo que romper con muchos presupuestos, ¿no? Respecto del cuerpo y del rigor. Claro, yo lo que no sé si es donde me equivoco, lo que me da duda, porque yo lo pienso como, bueno, nosotros queremos acercarnos a ese objeto, ¿no? Desde lo académico, obviamente no somos las personas que lo originaron en ese contexto. Entonces, bueno, al pensarlo desde la salud vocal, por lo menos tenemos que preguntarnos como sujetos políticos qué queremos hacer. O sea, eso es lo que yo pienso. Digo, bueno, como un primer paso que deberíamos hacer, por lo menos preguntarnos sobre eso, sobre esa problemática. Para mí ese sería el aporte, por ejemplo, que podríamos hacer como alumnos. Por lo menos ponerlo en cuestión y que para el alumno, para el docente, sea una toma de posición de si va a querer respetar esa categoría o si se va a permitir pensarlo en un sentido más amplio. Totalmente. Pero eso ya sería un aporte enorme. No te creas que es poco, un montón. Bueno, claro, lo que estás planteando es una... pienso cuando uno tenía que corregir trabajos, que era en el ejercicio docente, qué fácil que es seguir un manual y después evaluar de acuerdo a lo que ese manual dice, ¿no? La diferencia en plantear, bueno, esas mismas temáticas que están en el manual, que se supone que corresponde con la materia que estás dando, pero haciendo una apertura a ver, bueno, desde qué lugar cada alumno mira esa problemática. Entonces puede volver en forma sonora, en forma escrita, y para eso hay que tener una gran fortaleza y una capacidad de enfrentar cada devolución que viene. Gachi, es toda una preparación esa. ¿Cómo?
lo ves en Yo el lo campo. veo maravilloso lo que está planteando. No, te quiero Sí. preguntar otra cosa. Si lo ves también que se plantea en el campo de las artes visual, de las Claro artes... que se plantea en el campo de las artes visuales, sí, totalmente. En la pintura es histórico eso. O sea, en todos los terrenos. Hay que, digamos, el que evalúa, el docente, el que se dice guía, bueno, reformular el rol docente también, porque en muchos aspectos se viene de una educación del maestro y se sigue al maestro, y el maestro sabe hacer, y hace de esa forma, y es virtuoso de esa manera, entonces por eso hay que cantar de determinada manera, o por eso existen los manuales, en definitiva. Y en realidad, el territorio es otro, digamos, el territorio yo lo veo más parecido a la problemática del diseño, si se quiere, ¿no? Decir, bueno, tengo un problema, que es, por ejemplo, resolver alguna cuestión ergonómica, algún objeto que se vincule con lo ergonómico. En el arte también los problemas son simbólicos, son culturales, y son problemas, y la solución siempre es actual, porque es la del joven que está estudiando. Entonces lo que hay que aprender es esto, a provocar esa aparente respuesta o oportunidad de reflexión acerca del problema que se presenta. Claro. Hay muchas cosas que dar vuelta, digamos, pero nada, hay que hacer teoría también, como decía Nelly. Buenísimo. Bueno, gracias Gachi y Mónica, todo esto nos sirve un montón al grupo. Bueno, qué bueno. Después los vamos a leer. Marco, ¿seguís? Me encanta la cara de Ticio, así como un prócer. Y bueno, Ticio, lo que más me gusta de Ticio, que lo he escuchado mucho cuando viene a visitarnos, cómo él ha sabido en realidad un paso más que nosotros, porque él es filósofo, pero él logró realmente meterse a fondo en el arte guaraní y verdaderamente una fusión de su pensamiento filosófico con la realización artística guaraní, ¿no? En ese sentido es un maestro. Y entonces siempre insiste en esto, ¿no? En la defensa del concepto para pensar lo popular. Él, al igual que Nelly, no desestima lo conceptual, porque él dice que hay que defenderlo, no solamente porque vieron que hay personas que dicen, bueno, yo lo muestro y que los demás tomen postura. Y él dice, no, nosotros tenemos que hacer teoría, porque también la teoría es el modo de dialogar con Occidente, digamos, y tenemos como la obligación de mostrar justamente qué es nuestro arte, ¿no? Y eso me interesa mucho de Ticio. Y todo, bueno, él cómo trabaja en ese arte guaraní, todo ese universo simbólico, ¿no? Que es propio de lo artístico, y la apertura al extrañamiento, ¿no? No tratar de ponerle moldes para que cuaje dentro de un determinado armazón artístico, ¿no? Sino al contrario, ahondar y encontrar nuevas palabras en realidad. Sí, Marcos. Hola, ¿cómo andan? Yo quería agregar que me parece muy interesante que puedan, tomar los tres. ¿Diana, querés hablar? ¿Escucha? No. Lo que quería agregar, a ver, me acerco, es que Sí, es muy interesante poder tomar los tres autores y encontrar, ¿no? Las distintas posturas y cómo evaluar, y de esto que hablaba Marina y Gachi, muy interesante, que realmente me pareció re importante eso de preguntar, desconstruir
y ver este debate y este diálogo, tomarlo como un diálogo entre los tres, ¿no? Y las cuestiones que van poniendo en cuanto a este tema y esta cuestión de lo artístico y de la experiencia artística o de experiencia estética. Y qué importante es, por ejemplo, a mí cuando el texto, lo que plantea Ticio, por ejemplo, al hablar y al decir que él considera seguir utilizando el concepto de arte justamente para no caer en esa cuestión de discriminación o de arte menor. Y qué postura va tomando cada uno al respecto. Y verlo como ese diálogo, como diálogo entre los tres autores. Un aporte. Sí, perfecto. Y miren, me gusta mucho esta frase que elegimos, porque en el fondo, valorando lo nuestro, nos hicieron caer en categorías esencialistas, ¿no? Cuando nos nominan, nos ponen determinadas categorías que se vuelven estáticas, ¿no? Entonces, Nelly lo que dice es que pensemos el sur siempre como una localidad crítica, no como una identidad estable. Porque si nos la creemos, digamos que nuestras categorías son exotismo, realismo mágico, indigenismo, mestizo, real maravilloso, que por supuesto que los podemos usar, porque uno habla de la cultura mestiza, pero si a eso no lo enriquecemos y lo volvemos crítico y permanentemente lo estamos poniendo en jaque y de alguna manera también lo deconstruimos y también lo atravesamos por cuestiones contemporáneas, se vuelve una identidad estable, estática, muerta, un folclorismo, digamos, ¿no? Que eso es lo que justamente tenemos que evitar y salir de ese lugar donde nos pone la escena internacional, ¿no? El texto de Nelly me encanta porque es en qué lugar me pone el otro y en qué lugar queremos estar, ¿no? Que eso a veces quedamos, bueno, obviamente tienta muchísimo y además es necesario que circulen nuestros artistas, que haya una comercialización, que haya obviamente una posibilidad de participar en festivales, de participar en eventos, digamos, donde haya premios y valorizaciones. No es en contra de eso. El tema es que no nos quedemos sujetos solamente a eso, ¿no? Que podamos tener, bueno, para eso se necesita poder, un poco como decía, ¿se acuerdan? En la unidad 1, Marcelo Ullo. Bueno, nosotros tenemos que aprender justamente a salir de ese lugar de la periferia, ¿no? Y para salir de ese lugar de la periferia hay que comprometer también dinero, también poder, también decisión del Estado de defensa de nuestros propios productos, pero siempre tenernos como una localidad crítica y no como que hemos logrado una identidad, porque como el otro nos dice que somos lindos y hermosos y que somos el estilo de la época, nos quedamos ahí contentos, achanchados y empezamos a reproducir en lugar de crear, ¿no? Eso me parece sumamente Eso va en interesante. contra del himno que dice que sean eternos los laureles. Los laureles sí. Pero y me gusta mucho también el vocabulario de Nelly, ¿no? Porque es como contestataria. Y un poco siempre reclama que permanezca la conflictividad, ¿no? Porque esa es la situación humana, ¿no? El conflicto, la crítica, la revisión, la deconstrucción, el estar atento, alerta, la sospecha. Me parece que eso, bueno, si algo le tenemos que agradecer a nuestra formación es estar atento a eso, ¿no? Que no nos permita achancharnos en el sentido de considerar ni que ya todo está, ni que lo que el otro nos dice es lo que nos configura, ¿no? El otro acompaña, si tengo premios mejor, si gano concursos fantásticos, pero el tema de no creer que justamente, digamos, la cultura
es eso, ¿no? Y además mi propio proceso de producción se detiene ahí. Me parece que son como estar, bueno, es una época para estar justamente atento a lo que se dice, al modo como se dice y a lo que uno finalmente quiere decir, que siempre me parece, no sé si ustedes lo comparten, tiene que ser un decir colectivo, ¿no? La única manera de superar la subjetividad individual es a través de lo colectivo, ¿no? A través de pertenecer siempre a equipos, pertenecer a colegios profesionales, pertenecer a la política, digamos, aquello que de alguna manera me saca de mi propia subjetividad. Les cuento entre paréntesis que vieron que yo pertenezco a la Asociación de Filosofía Latinoamericana y el sábado pasado me tocó coordinar una mesa toda de mujeres, perdonen los varones, pero fue impactante, nos tuvieron que felicitar todos los varones. Bueno, yo era solamente la mediadora de las 4 mujeres que iban a hablar, pero resultó así fuerte para nuestros compañeros varones, porque cada una habló poéticamente, hizo un monólogo, creó un monólogo de Eva Perón, habló como si fuera Eva, estuvo hermoso. Y otra psicoanalista, esto les quería contar, trabajó esto que está tan presente hoy, que es el odio, ¿no? El famoso tema de, de la, ¿cómo es que dicen? La separación. Grieta. La grieta. Y el tema del odio. Y lo trabajó, les digo, después el que le interese porque está escrito, visto desde el psicoanálisis, el odio a las pequeñas diferencias y fundamentalmente el odio al goce del otro, ¿no? Digamos, el odio al goce y al disfrute del otro. Les digo, fuertísimo, como una categoría realmente psicológica, y que bueno, que solo se supera cuando uno es capaz de abrirse a lo comunitario, ¿no? Si se queda encerrado en sí mismo, siempre el otro me provoca, digamos, lo que tiene de mejor, lo que yo considero que tiene mejor que yo, por ejemplo, su alegría, y entonces ella lo analizaba muy interesante respecto de la alegría, ¿no? Del sentimiento peronista, entonces decía ese goce del trabajador que tiene cosas, que puede disfrutar del verano y demás, lo que provoca en determinadas clases sociales que haya una distribución de las posibilidades, ¿no? Y de los recursos. Bueno, la verdad, pero primero lo analizó desde el psicoanálisis y me parece que es un dato interesante, ¿no? Que se da en todos los grupos, ¿no? La pequeña diferencia con respecto al otro que es igual que yo, a los demás músicos, a los demás cineastas, a los demás filósofos, a los demás docentes, ¿no? Y tener alerta a eso, ¿no? Digamos, de lo que el otro tiene y lo que a mí me falta, ¿no? Cómo mover psicológicamente eso, y bueno, y cómo de alguna manera eso no se supera, sino que de alguna manera se traspasa el egoísmo individual cuando uno en realidad trabaja en grupo comunitariamente con otros, ¿no? Se abre a otros. Bueno, entonces como proponía Mariana, trabajar Jiménez como que nos muestra la institucionalización del arte, Salgado que muestra cómo esa fórmula y categorización del arte no sirve para otras culturas, Ticio cómo reafirma la necesidad y también Nelly de tener un discurso que pueda hacer sostenernos lo que son nuestras propias manifestaciones artísticas, y si bien hay una legitimación institucionalizada a nivel universal de los grandes centros culturales, cómo nosotros encontrar nuestro propio camino de legitimación, ¿no? Siempre un camino no individual, social y también del Estado, ¿no? Una fundamentación del Estado.
Qué bueno esto, ¿no? La occidentalización ha sido universalización, ¿no? ¿Cómo quedó identificado, ¿no? Occidente, paradigmas universales, trasladables a todas las culturas, y desde ahí medir las civilizadas y las barbaries, ¿no? Es impresionante, digamos, es como un esquema fantástico para poder, bueno, después se fue resquebrajando, pero qué impresionante considerar que yo soy la medida de todas las cosas y que de aquí para abajo los que no lo tienen son inferiores, o son no evolucionados, ¿no? O son ignorantes, ¿no? Son primitivos. ¿Se acuerdan de esas palabras que estaban tan incorporadas, ¿no? Pueblos primitivos, ignorantes, que no habían llegado a la razón. ¿Se acuerdan que yo me acuerdo que estudié una comparación de los niños con los pueblos originarios, ¿no? Como que los pueblos originarios estaban en el estado de la niñez y luego la adultez se alcanzaba cuando estaban civilizados. Impresionante. Sí, es como una contraposición entre la teoría de la evolución y el etnocentrismo, ¿no? A ver, qué interesante, desarrollarlo. Me gustó. Claro, que el hombre, con esta idea de progreso y de evolución del hombre, que a medida que pasa el tiempo va siendo más evolucionado, mejor, más racional, y los pueblos originarios o todo lo que no está dentro de esta universalización occidental es anterior. Vos dijiste, los niños culturales serían, que todavía no evolucionaron, y que por eso tenemos derecho, o tienen derecho Occidente, a tomar cartas en el asunto, a cuidarlos, a decirles por dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Sí, tal cual. Qué buenas estas palabras para pensarlas, para poder aplicarlas cada uno en nuestro campo, ¿no? Que son bien palabras contemporáneas porque tienen que ver también con la pérdida de los límites, de la autonomía, del arte, de los límites disciplinares también. Toda esta cuestión que hoy, si bien cada uno de nosotros tiene su disciplina específica, nos encontramos en un campo multicultural, ¿no? En un campo interdisciplinario, para algunos transdisciplinario inclusive, y estos conceptos de desplazamiento, ambigüedades, choques, resemantizaciones, diálogos, multiplicidades, apropiación, me parece que son conceptos muy contemporáneos respecto de lo que ustedes también en arte llaman fusión, ¿no? O mezcla o mixtura de estilos, de géneros. Pero me gusta esto de desplazar categorías, encontrar ambigüedades, choques, bueno, este concepto tan de moda, la deconstrucción, resignificar, que es resemantizar, ¿no? Yo puedo tomar un término del pasado y resignificarlo a la luz de las cuestiones contemporáneas, todas esas licencias que están permitidas hoy en la creación, ¿no? Que no está el imponderable de algo nuevo que no utilice nada del pasado, ¿no? Puedo utilizar todo lo del pasado, ponerlo sobre la mesa, pero generar creatividad a partir de esto, ¿no? De desplazar, de generar ambigüedad, ironía, resignificar, apropiar y desplazar. Y también esta palabra que me gusta mucho, que me parece que para nosotros los argentinos, los latinoamericanos en general, pero los argentinos, que estamos tan contaminados, a ver, en un sentido positivo, porque tenemos una gran apertura a lo que, no solamente ahora por la globalización e internet, sino que hemos tenido una cultura que su defecto también fue una virtud, el estar abierta a otras culturas, que, bueno, siempre la trabajamos desde el defecto, pero bueno, esa apertura también nos ha permitido contaminarnos y como dicen los músicos,
generar música a partir de la contaminación de tantos estilos y géneros diferentes, ¿no? Eso también es sumamente rico en nuestras realizaciones artísticas. Y bueno, y lo primero que señala Gerardo Mosquera, algo que hoy trabajamos tanto a nivel ya no solamente ni artístico, ni estético, ni filosófico, sino social y político, esta cuestión de que la hegemonía esconde desigualdades, ¿no? Hoy yo creo que la palabra fuerte, no hablemos más de diferencias culturales, sino que realmente instalémonos en las desigualdades culturales, ¿no? Es, el otro es desigual por lo que le sacamos, ¿no? Por lo que no tiene lo que le corresponde, ¿no? No es que seamos diferentes. Me parece que eso es un concepto fuerte desde el punto de vista político, que tenemos que de alguna manera afirmarlo. Bueno, espera. Unidad 3, ¿algo para preguntar? Esta especie de repaso rápido, ¿les queda claro? Quiero una manito, pongan manitos. Manitos para arriba o manitos para abajo. O no entendimos nada, o sí, Mónica, estamos felices, vamos bárbaro. Nicolás sonríe, por suerte. Dale, Nico, a ver, que estás ahí, decinos algo. Qué momento. No, es que yo vengo como un poco trabado con la parte del parcial y demás, pero bien con los trabajos intermedios. Lo que me pasó en general con estas dos últimas unidades es que tanto en una como en la otra me encontré algún que otro texto más difícil de encarar, digamos, difícil de asimilar por la forma de redacción incluso, ¿no? Me hallé así como medio revuelto, y ahí es donde las guías, ¿no? Los trabajos prácticos en realidad ayudan a terminar de aclarar y sistematizar. Entonces, finalmente mi metodología de estudio termina siendo volver a los trabajos prácticos, a las correcciones y demás, como para afianzar bien los conceptos, ¿no? Pero está bien, tu método está perfecto. Nico, ¿y vos con quién estás preparando en equipo? No, ahora solo. En realidad... ¿Por qué solo todo? Estuvimos en la duda ahí con los compañeros con los que habíamos hecho el primer parcial, pero hacemos trabajos finales distintos, entonces se complicaba. ¿Y con el equipo del trabajo final no? Es que ese estoy encarándolo solo, sí. ¿El final lo vas a dar solo también? Sí. ¿Pero por qué solo? Entonces tenés que estudiar todas estas láminas solo. No sé. En realidad, Bueno, a ver, el trabajo final, el espacio en el que voy a trabajar, que voy a hacer trabajo de campo, es un espacio donde ya tengo gente conocida y demás, entonces como que la idea se me fue desencadenando con mucha agilidad y se me hizo difícil la idea de incorporar. no, eso está buenísimo, pero para el parcial, con un equipo te podías distribuir un poquito el trabajo. Sí, podía ser. Estaba con esta cuestión de que bueno, si es respaldando con el trabajo final, no sé, o sea, dentro del parcial entonces aparecerían varios trabajos finales. ¿Podría pasar eso? No me compliques, yo digo, vos solito por ahí, como decís que todo esto, si te metes en un equipo, bueno, la colaboración de tus compañeros más tus lecturas se logra un todo. Claro, lo difícil es, porque Nico estaba en un equipo que está ahora en interdisciplinario, entonces poner dos modalidades es más complejo. No, pero que él siga con su modalidad de trabajo final, pero que para el parcial trabaje colectivamente, porque la verdad que solo todas estas láminas, en cambio en grupo, se van distribuyendo el estudio.
Sí, puede ser, puede ser. O sea, es una realidad, el primer parcial lo logramos sacar bastante bien con el equipo, pero también es verdad, ahí estaba leyendo en el chat, que la virtualidad y la distancia, a mí me pasa que a una buena parte de los compañeros no los conozco y estoy lejos y realmente se me termina siendo más expeditivo, digamos, tratar de resolver por mi cuenta. Bueno, Sé entonces que no es lo más fácil, pero bueno. volviendo a tu situación actual y no generándote ningún conflicto, ¿con el repaso de hoy estás mejor? Mejor, muy bien, gracias. ¿Sí? Te vas agarrando las láminas, Claro, agarras la unidad 3 que repasamos, te vas agarrando las láminas y vas viendo cuáles son los que podés manejar mejor en función de la pauta del trabajo. tal ¿Sí? cual. Bueno, a ver si tengo algún otro partícipe. Igualmente pueden juntarse para discutir y desmenuzar los conceptos y después cada Bueno, uno lo pero él adapta. está solito, ahora resolvámosle su soledad. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién más está ahí? A ver si encuentro alguno vivo. ¿No? Están todos ahí encapsulados. Quería una cara viva, pero no encuentro. Bueno. Y a ver qué dijeron en el chat de la unidad 3. Antes del lunes, sí, Celeste pregunta, cuando nos manden la grabación. El jueves la subimos. Vamos a hacer un esfuerzo para subirla el jueves y mandarla. Claro. Y dicen todos, en TPA somos felices, dice Lautaro. Todo clarísimo, dice Joaquín. Queda claro, dice Lucía. Re bien, dice Sol. Agustín Batista levanta el dedito. Bien, buenísimo. Entonces podemos seguir. Vamos a la unidad 4, Moni. Dale. El famoso cuadrito. Bueno, la unidad 4 es esto. El que tiene, la persona que me pudiera explicar esto es toda la unidad 4. Palabras fuertes, que en realidad tendríamos que encontrar otra porque odio la palabra proceso, porque me acuerdo, pero bueno, es esa cuestión de que el arte no es estático, no son esas tres, artista, obra, público, sino que es todo movimiento, creación, difusión, síntesis musical, como decía, o síntesis cultural, situacionalidad, perdón, como decía Gachi. Y cómo hay un movimiento del artista a la obra, pero también de la obra al público. Esta palabra, qué interesante, cómo ustedes dialogan con los recursos, con los materiales, con los temas, con la intencionalidad, con el destinatario, ¿no? Todo ese diálogo interno que hay, o comunitario, pero quiero decir, este diálogo que se establece en la creación artística, como hay pura interpretación, ¿no? Y después otra palabra que me gusta mucho, de parte nuestra, del público, esta cuestión de que el reconocimiento del producto, que hay como distintos niveles. Los niveles de reconocimiento tienen que ver con familiaridad, con formación, con gustos, ¿no? Tiene que ver con tantas cosas que yo reconozca un tema como propio. Y bueno, y también me parece a mí el rol que tienen ustedes como educadores, de volver más cercano el lenguaje, ¿no? Me parece, nosotros, yo les quiero decir algo, yo estoy formada en contenidos, en filosofía, y con ustedes aprendí el lenguaje artístico, que no es lo mismo que el lenguaje escrito, salvo el poético, ¿no? Pero que el lenguaje escrito ordinario, racional, como el lenguaje artístico nos abre, como dice, ¿se acuerdan que por ahí
Jiménez, cuando hablaba de las funciones del arte, dice, bueno, la primera es abrir los sentidos, ¿no? Abrirnos a la percepción, ¿no? Enseñarnos a mirar, enseñarnos a escuchar, digamos, la posibilidad de todos los recursos de apertura. Y luego poder decodificar, ¿no? Y que esa decodificación no sea intelectual, sino que sea una decodificación emocional, sensible, perceptiva, también de conocimiento, y como eso nos permite realmente reconocernos y reconocer lo otro, ¿no? Cómo todo eso colabora en este efecto que produce la obra en el público. Y que ese efecto evidentemente es cultural y tiene que ver también con que lo que suena, lo que veo, tiene que ver con mi historia y cómo se junta mis formaciones imaginarias con eso que tengo presente, ¿no? Para los de cines ya les comenté, pero siempre me encantó el texto de Metz, cuando analiza el impacto que tiene la película en el público cuando ingresa al cine, y hace toda una descripción de ver la película y salir del cine, y la identificación con la formación imaginaria me parece fantástico. Otro concepto muy interesante es este de la intencionalidad, que a veces se deja de lado, porque a veces hay como una visión también romántica de que el artista hace lo que se le canta y sale, y en realidad hay una intencionalidad, que no necesariamente tiene que ser distintos tipos de intencionalidad, ¿no? Trabajar con la forma, trabajar con un mensaje, trabajar con el destinatario, trabajar con el compromiso. Bueno, cada artista se lo plantea de modo distinto, pero existe una intencionalidad que justamente es la que va llevando a la finalización de la obra, ¿no? Esto muy de Umberto Eco, cuando analiza desde la semiótica cualquier obra, desde una obra escrita hasta una obra artística. Si bien una vez que es producto es única en el sentido de que se produjo, la apertura de interpretación es lo que permite que las lecturas sean múltiples, ¿no? Él después va a decir que siempre, ojo, hay límites de la interpretación, porque no me puedo ir a cualquier cosa, siempre la obra es como punto de partida y punto de llegada, ¿no? Y la construcción, miren qué interesante esta diferencia, ¿no? La construcción de sentido no está en el momento en que ustedes hacen la obra o la realización. La construcción de sentido es cuando se cumple este circuito, ¿no? Que es todo, que es el circuito de la producción, Profe, de la obra y de la construcción de sentido dentro de un horizonte simbólico. ¿Alguien quería decir algo? sí, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. ¿Quién sos? Rocío, Sí. referido a lo que estaba diciendo de la construcción del sentido, ¿se lo puede vincular a la respuesta, o sea, al sentido que le da el público, relacionándolo un poco con lo de gestor cultural, o nada que ver? Sí, sí, claro, pero que en realidad es gestor cultural que produce sentido, ¿no? Construcción del sentido, que también, digamos, de parte del que interpreta, pero digamos, yo diría que esta palabra de construcción de sentido se produce cuando se da ese encuentro entre, obviamente, esa comunidad que estaba esperando esa producción dentro de un horizonte simbólico cultural, ¿no? Se construye sentido cuando la obra está inserta justamente en esa cultura, ¿no? Finalmente esa producción tiene un sentido cultural que está dado por quien la realizó, por quienes
de alguna manera la interpretaron conjuntamente, y entonces la construcción es el circuito completo, ¿no? No sé si te contesté, Rocío. O sea, no tienen relación, es más amplio lo de lo que mencionó recién de construcción de sentido. Está puesto, claro, vos decís porque está del lado de la recepción, ¿no es cierto? Claro, sí, por eso. Está del lado de la recepción, está bien. ¿Cuándo construyo yo sentido? Cuando de alguna manera se dio este circuito, ¿no? La obra llega a mí, la obra realizada con un sentido, obviamente, que a su vez aloja multiplicidad de sentidos, está instalada en un horizonte simbólico cultural, y entonces en ese proceso se construye el sentido. Es decir, yo como sujeto ahí comprendo el significado, pero cuando la obra, digamos, de alguna manera forma experiencia artística, ¿no? Forma experiencia estética. Cuando está completada en ese circuito, cuando forma parte del imaginario cultural de un pueblo, ¿no? Digamos, la construcción de sentido de, no sé, de la obra de Charly García, para hacerle un pequeño homenaje el día de su cumpleaños, el otro día. Bueno, Charly inaugura, digamos, fíjense, producto de justamente, como decía Mosquera, de contaminaciones, ¿no? Porque es un rock que viene de otros lugares. Bueno, Charly y los artistas de ese momento, ¿no? Spinetta, por ejemplo. Bueno, cuando eso se integra y forma parte, no solamente cuando Charly lo pone en obra, en ejecución, cuando nos encontramos en esa sintonía o en esa situacionalidad cultural, y cuando eso ya forma parte de las raíces nuestras histórico-culturales musicales, ¿no? Esa construcción del sentido es la totalidad. No es solamente yo, Mónica, que construyo, puedo construir sentido porque ya está integrado dentro de un horizonte cultural. Disculpe, ¿usted está hablando desde el contexto? ¿De la construcción por el contexto? No, es que siempre, digamos, para que una obra tenga sea una construcción de sentido, está en un contexto determinado, histórico, cultural. Aun cuando sea la obra de otro periodo histórico, pero si se reformula, se resignifica en un momento histórico-cultural, adquiere sentido dentro de ese momento histórico, ¿no? Un ejemplo. Perdón, un ejemplo. La música antes y después de la pandemia en formato de streaming sería un ejemplo de esto. ¿Cómo? O sea, son dos contextos distintos. Una obra presencial y una obra a través de una pantalla, como lo estamos viviendo nosotros ahora. A eso me refiero. El contexto social, la época, o sea, lo que planteé un poco también pensándolo en el texto, ¿viste? Cuando habla del comprenderse, el encontrarse, el horizonte simbólico donde se articula el sentido. Eso quiere decir que el sentido es compartido. Por eso es importante la función también del público, del espectador, es una construcción en donde se construye ese sentido. Tiene que ver, o sea, en cualquiera de los dos casos que vos decís, tanto en la pandemia como antes, o sea, lo que va a cambiar esa construcción de sentido, pero siempre va a haber una construcción de sentido. No es algo que está esencial en la obra en sí, sino que varía justamente. Al cambiar el contexto, ese sentido se construye de nuevo, digamos, en un contexto determinado, por ejemplo, construir un sentido determinado. Exactamente, porque en realidad está bien tu ejemplo en este sentido. ¿Hay construcción de sentido? Sí. Con ganancias en algún aspecto, con pérdidas en otro, ¿no? Cuando hoy Marina decía, bueno, extraño esa comunidad de encuentros,
evidentemente es otra construcción. Esto es una construcción de sentido posibilitada por la tecnología que nos permitió crecer un montón, nos permitió conocernos un montón, nos permitió terminar una materia y para ustedes avanzar en la carrera un montón, pero obviamente en este contexto, como dice muy bien Mariana, se configura una construcción de sentido con estas ganancias y con la añoranza tal vez de todo lo que se logra en la presencialidad, ¿no? O sea que siempre el sentido siempre es contextual. Sí, Un ejemplo como más sencillo, menos elaborado que el que planteaba la compañera. El otro día me mandan la canción de Charlie, Estoy verde, no me dejan salir. Voy a hablar de la letra, no de la parte formal musical. Pero esa canción en su momento, en el 83, tenía resonancias que podían tener que ver con el propio Charlie, con su historia musical, con Malvinas en el 83. Hoy esa canción la estaban usando para hablar de Estoy verde, no me dejan salir, de los efectos de la pandemia. Entonces se reactualizaba y el sentido no estaba en lo que en algún momento quizás Charlie, que tampoco es una persona que pone un sentido, quiero que se entienda esto, él lo deja abierto a múltiples resonancias. Pero era bien dictadura. Se completa hoy, digamos. Una canción de hace 30 años, se completa el sentido hoy y tiene otro sentido hoy. Entonces ahí el sentido sigue circulando, sigue siendo como una construcción en este contexto de Latinoamérica o Argentina que conoce a Charlie, ¿no? Que conoce esa canción. Sí, y con respecto a lo primero que pregunta Rocío, si tiene que ver con la cuestión de gestor cultural, esta construcción del sentido, digamos que siempre al receptar una obra se da esta construcción del sentido, sea con el modelo de gestor cultural o no. No es necesario que una obra sea completamente popular o masiva para que se dé la construcción de sentido. Esa construcción se puede dar también al interior de cada receptor. Si bien tiene que ver con lo colectivo también es lo individual. Totalmente, claro. Para mí lo que genera confusión a veces es que justamente, digamos, Eco plantea esta cuestión de la obra abierta, ¿no? Y la interpretación justo desde tres casos que son como no son los comunes, ¿no? Porque son justo los que responden a esta cuestión del arte tradicional y que pretenden ser como una obra abierta y tienen un juego con eso. Entonces por ahí, yo otra vez también lo comentaba en la otra clase, por ahí prestan a confusión, porque la verdad que son casos medio excepcionales en el arte. Pero no entiendo dónde se presta la confusión. Humberto Eco, tal cual vos decís, está analizando un fenómeno del siglo XX, donde el artista invita al público a completar la obra, que como vos bien decís, es una experimentación en realidad, ¿no? Es una exploración. Invitarlo a la obra. Eso es una, es una experiencia, es una experimentación de doblemente apertura, ¿no? Si bien toda obra es abierta, dice Eco, algunos artistas intencionalmente la vuelven abierta sin finales, para que la recorras, para que de alguna manera la construyas conjuntamente. Bueno, vieron que hoy muchos músicos arman sus composiciones a través de internet, con distintos públicos, digamos, todas exploraciones interesantes, pero bueno, la experiencia es que se sigue manteniendo en la contemporaneidad de esas exploraciones y una propuesta más tradicional. Ese es un camino, digamos, de producción, de que ahí hay como una apertura del artista que intencionalmente te invita a que la termines. Esa es una cosa. Ahora, lo de la construcción de sentido no quiere decir que te invita a que vos construyas la obra. Acá estamos pensando cuando las obras tienen significación
cultural o sentido cultural. Y siempre es cuando se enganchan con el contexto, ¿no? Un poco lo que decía, y aparte ese sentido cultural no está dado la primera vez que se arma la obra, sino que ese sentido cultural puede ser resignificado, como en el ejemplo de Charlie. Charlie en un momento dado tuvo una intencionalidad, el pueblo lo tomó vinculado a ese momento histórico de fin de la dictadura, Malvinas, etc. Muy elocuente, no era tan metafórico, era bastante directo el simbolismo, pero hoy adquiere otro sentido desde la pandemia. Entonces, digamos, justamente el horizonte cultural es el que le va dando esa carga o esa fuerza de significación, ¿no? Claro, pero también decíamos la clase pasada, eso solamente ocurre en obras que quedan en un soporte para la posterior contemplación. Por ejemplo, esa posibilidad de tener una nueva interpretación, ¿no? Por ejemplo, en muchas de las músicas populares, la misma gente que la está haciendo es el público que la está consumiendo en ese mismo momento y la obra no va a quedar dispuesta ni tiene esa intencionalidad. Bueno, entonces, bueno, algunos otros la van a volver a escuchar, y si no se vuelve a escuchar, se construyó sentido ahí, un sentido comunitario. Claro, por eso digo que por ahí, a mí me pasó, se me prestó confusión un poco porque me parecía que hablaba de un cierto tipo de obras, ¿no? Como que criticaba un poco lo que había pasado también Kamnitzer con la pérdida de la experiencia en el arte, y la querían como, resaltaban cómo se había recuperado desde lo académico de alguna manera. Y en realidad, no sé, o sea, el arte popular no tuvo que recuperar eso porque siempre lo tuvo. Y en realidad esto que decimos no es algo de afuera, en realidad es un poco lo que decíamos al principio en la unidad 1, el arte tiene sentido cuando es colectivo, cuando tiene que ver con una comunidad. Ahora, si esa comunidad la construye, nunca más aparece, si queda fijado y alguien vuelve a tocarlo, digamos, el tema es que la construcción de sentido es comunitaria y es contextual, ¿no? A eso apunta. Y lo cooperativo, lo que se puede prestar a la confusión es que esta palabra, construcción de sentido, no tiene que ver con el procedimiento del cual habla Umberto Eco de invitarme a construir la obra con él. Como otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando del sentido, de la significación que tiene una obra, ¿no? Hay una significación denotada en una obra donde, digamos, el significado es el mismo, pero según el contexto va a variar, ¿no? El típico ejemplo, una madre con un niño en brazos, en una obra pictórica tradicional, es una mamá. Ahora, esa obra, en un contexto religioso, se transforma en la Virgen María, ¿no? Digamos, adquiere un sentido o una significación dentro del contexto en el cual se interpreta esa obra. Yo creo entender lo que plantea Marina, que es esta cuestión, dentro del proceso de recepción que estamos planteando, que el arte popular tiene como otro circuito de recepción y que la interpretación se da en ese momento en el que se da la obra. No se puede resignificar después si ese momento no se grabó o si no tiene una partitura o un esquema en el que pueda repetirse por más que varíe. Creo que a eso te referías, ¿no? Sí, pero en el arte efímero pasa lo mismo. Claro, pero eso es lo que iba a decir, justamente. Pasa lo mismo en el arte efímero, que es ese pero momento. No invalida la construcción de sentido. No, para nada. Nunca más se volvió a hacer, bueno. Pero se produjo, bueno, ahí más todavía porque es un sentido producido comunitariamente y recepcionado comunitariamente, ¿no? Como que se completa el circuito.
Ahora, si no se reproduce, quedó ahí. No, Sí, no es contradictorio, digamos. podría decir que queda en la memoria de las personas que participaron y para esas personas sí va a ser distinta la próxima vez, o va a cambiar el contexto o el recuerdo de esa vez que tocaron y tocamos y escuchamos y pasó esto que fue irrepetible. El recuerdo o la memoria de eso también va a recontextualizarse, o sea que aunque no haya registro ni partitura ni grabación, que es algo que por ahí el arte popular, como dice Marina, me parece está como más avanzado en un punto, entre comillas, ¿no? Respecto a todas estas cosas que estamos discutiendo, Marina dice, esperen que el arte popular ya lo hacía antes, ya existía esto, de que es todo colectivo, de que no hay objeto, de que es una práctica popular, pero bueno, igual esto del contexto, como dice Moni, sirve igual, porque en la memoria los contextos cambiaron, el sentido de esa vez que nos juntamos a tocar y a bailar y a escuchar y a contar historias cambió también, porque cambió el contexto, o sea que la memoria también es un registro, ¿no? Sí, totalmente como decís, perdón, a mí lo que me pasa, sinceramente, es que yo soy muy pasional con todo, hasta con los textos que leo. Entonces yo lo leía a Kamenetz que decía, bueno, la pérdida de la experiencia, entonces yo por eso hago la instalación. Y yo cuando lo leía decía, pero, o sea, nunca mirar, revisar qué pasó y si había alguien que no estaba haciendo eso, ¿no? Como que, bueno, él todavía se fue a un espacio más reducido del academicismo para resolver esta cuestión que a él le pasaba, ¿no? Ah, claro, y vos lo veías como justamente como una pérdida. Claro, sí, yo lo veía como algo que no sumaba en nada, porque decía, bueno, yo me di cuenta de la pérdida de la experiencia en el arte, entonces por eso yo propuse la instalación como un nuevo contacto, y yo decía, bueno, sí, pero ponés eso si no levantás la vista y mirás a ver si alguien está haciendo, si eso no se encuentra en otro espacio, si no está solo en este mundo. Esa es mi mirada de pasional y enojona que soy. No, claro, ahora te entiendo, sí, sí. Pero está bien, una actitud de diálogo con el texto me parece fantástico. Yo tenía un amigo que era religioso y le tocó leer a Nietzsche, y como se enojaba mucho con Nietzsche porque él era una persona muy religiosa, cristiana, le escribía al texto, le contestaba, le decía, eso no es cierto, mentira, y era un diálogo buenísimo, pero bueno, realmente lo leía desde el enojo también, ¿no? Quizá no sabía escucharlo a Nietzsche, quizá le costaba a veces no sacarse el enojo, pero sí es cierto que le contestaba, se enojaba con Nietzsche y le ponía en el texto, en la fotocopia, mentira. Era interesante como digo. Moni, ya estamos en horario. Bueno, pero esperá. Ajá. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, acá reafirma, si leyeron los otros dos de Jiménez, acá circulan con una rapidez total, porque acá es donde está el sistema de las bellas artes, artista, obra, público, crítico, y la propuesta de él es justamente esto que veníamos viendo, lo dinámico, lo procesual. ¿Qué es el arte? ¿Vieron cuando todos discuten, pero entonces, ¿qué es arte? ¿Qué es arte? Jiménez dice, bueno, basta. Arte es lo que intencionalmente una comunidad decide que es arte y basta. Chau. ¿No? Lo resuelve de ese modo. Mónica, ¿Sí? habla Mario por acá. Con esto que decís de arte, a mí me pasa, por eso, o sea, dudo de mí mismo a veces, con todos los textos que leímos en la cátedra y escuchando las clases, a mí yo no sé si, esto le pregunto a mis compañeros también y a los docentes, cuando me preguntan a mí qué es arte, cultura, ponerlo en palabras es muy difícil, ¿no? Poder buscar una sola definición, porque en realidad no hay una sola respuesta a eso, aunque siempre pensamos que tiene que tener que vos podés definir arte es tal cosa, y en realidad, un poco con esto de Jiménez, eso va a depender del contexto, el lugar y donde estés, ¿no? Es una pregunta que tengo yo y que me cuesta mucho
Inclusive terminando la carrera me preguntan qué es arte y es como muy difícil de responder. Está buenísimo, pero yo pienso, por ejemplo, tendríamos que acostumbrarnos a hablar de las artes, ¿no? Ya el arte nos pone demasiado universal, hay artes, hay lenguajes artísticos. Me parece que tenemos que ir como pensándolo como producciones culturales, que de acuerdo al lenguaje, ¿no? Van teniendo determinadas consideraciones. Me parece que como ir, sí, lo que le viene muy bien al público que no está en nuestro métier, es un poco desarticularle ese imaginario cultural de que el artista es un ser excepcional, talentoso, genial, que la obra, y que uno es ignorante, y que uno es meramente contemplativo. Me parece que eso es un buen mensaje, ¿no? Para empezar a conversar con otros. Sí, y por ahí retomando Jiménez, lo que cierta comunidad dice que es arte en ese momento y en ese lugar históricos determinados, ¿no? Esas producciones culturales que están situadas o coordenadas geográfica e históricamente. Claro, lo mismo me sucede con cultura, ¿no? Cuando, no sé, me pregunta como alguien que está ajeno a la facultad o a un conocido, un compañero, un colega, me dice, bueno, a ver, ¿y qué es cultura, no? ¿Por qué pensás que esa persona sí es cultura y yo no? Y esos dilemas, digamos, son muy difíciles de responder. Pero yo iría por el lado de desarticular la visión tradicional. Aunque a ustedes les parezca mentira, se sigue relacionando la cultura con un hombre culto, la cultura con el academicismo, digamos, sigue habiendo como muchos. Me parece que lo más interesante para las personas que no están en nuestro ámbito es mostrarles ese carácter de actividad, de saber hacer, ¿no? De cuestiones, de posibilidad de aproximación de todas las personas al arte, mostrar también esto que decía Cassirer, que la cultura son todas las producciones humanas, no tiene que ver con el saber, sino que todo lo que produce el hombre es cultura, que cultura tiene que ver con la comunidad, con un domicilio. Me parece que ese desarmar la visión tradicional está muy puesta, todavía está muy presente. En el colegio es impresionante. Sí, lo mismo sucede con la estética, ¿no? Con la palabra estética también, está vinculada a la belleza occidental. Totalmente. Son representaciones que las tiene mi mamá, las tiene pero la tienen nuestros amigos que no están en el ámbito artístico, lo siguen teniendo. Tal cual, inclusive hasta mismos artistas, inclusive. Yo tengo colegas músicos que bueno, que tienen una perspectiva diferente, pero inclusive yo también, hasta antes de cursar, bueno, la carrera y bueno, en este caso la materia TPA también, ¿no? Hay como representaciones que uno las tiene culturalmente y bueno, después coincido, Mónica, en que lo que tenemos que transmitir es como esa desconstrucción hacia el término arte occidental, ¿no? Esa puede ser una buena respuesta, digamos. También. Sí, esa posibilidad de acceso, esa posibilidad de conectarnos con el disfrute y al mismo tiempo con el conocimiento que otorga el arte, me parece que es como, no sé, abrir otra puerta, porque la verdad que la formación imaginaria sigue siendo muy fuerte, qué sé yo, el sistema educativo sigue también con una concepción muy diferente ¿no? Del arte, o esa expresión, o el artista, el chico genio, ¿no? Hay como las nuevas generaciones, creo que ustedes son las que van a introducir las posibilidades de que un alumno aprenda el lenguaje y pueda construir. Si no, sigue siendo como algo muy ajeno, muy para pocos.
¿Y Marcos? ¿Seguimos? Y sí, no me decís que ya estamos terminando. Ya estamos en horario. Bueno, pero seguí un poquito. Bueno, Manuel López Blanco, que le hacemos siempre el homenaje porque fue profesor de la Facu, justamente todo su discurso refuerza esto. Arte no es la obra, arte no es el artista, arte no es el público, arte es esta tríada, ¿no? Desde un concepto, qué sé yo, de la década del 60, él fue formador de nuestros grandes profesores de la facultad y justamente combatió totalmente la visión romántica del artista. Y puso el eje en eso, ¿no? Y en que el arte, más que expresión, es conocimiento, y que la posibilidad que tiene el arte de ser compartido por todos. Fue un gran, realmente fue un gran formador teórico de nuestros grandes profesores de la facultad, ¿no? Tanto de música como de cine, de plástica. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero muchos colegas me han contado que fue un docente que les cambió esa cabeza tan romántica que traían vinculada con el arte, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo hemos trabajado bastante, el tema de la interpretación. Creo que este texto puede ser de gran ayuda para los compañeros de música que saben mucho más que nosotros de este concepto de interpretación al momento de la composición y de la interpretación de otros. Y bueno, y todo lo que acerca a Parison con relación a este concepto, que es un texto muy corto, pero que me parece que supera justamente lo que él intenta, es mostrar que la interpretación es un método más complejo y más completo que el método científico demostrativo, ¿no? No lo anula, pero sí permite comprender con mayor agudeza la complejidad de lo real. Y bueno, y esto de poder poner el concepto de intérprete no solamente al público, que en general era quien se le otorgaba, sino fundamentalmente al sujeto creador, ¿no? Cada uno de ustedes, cuando crea, es intérprete de eso que está creando, que tiene que ver también con su propio horizonte simbólico-cultural. A ver, dice Simón, lo que cuesta ver el arte como trabajo es algo que también hay que combatir. Lo que cuesta... lo que cuesta ver a los otros que el arte es un trabajo, Simón. Lo que claro, sí, a los otros y a nosotros mismos también. Yo hablo por mí también y a mí también me cuesta mantenerme en la posición de que el arte es trabajo, ¿viste? Como que también a mí no me gusta hacer solamente una cosa y eso, como que no me llena el arte solamente por el arte mismo, ¿viste? Claro, claro, porque además está bueno que concebirlo como trabajo. Porque claro, también... y en el contexto de pandemia también, digamos, el trabajador de la cultura, como que ahora se están cagando de hambre, sinceramente. Sin y aparte vieron cómo quedó postergado, ¿no? Socialmente postergado, tremendo. Pero vieron que muy buena tu relación porque tiene que ver con una concepción del arte, como si fuera algo gratuito, ¿no? Un plus. Eso se relaciona con lo que dice López Blanco cuando habla de la diferencia entre la personalidad artística y la personalidad, digamos, en general, y que justamente tiene que ver con la división social del trabajo y no con esa concepción de artista genial. Por eso muy bien como lo dijo, como trabajo, ¿no? Justamente, uno elige, trabaja, tiene un proyecto, el arte no es solo expresión, sino comunicación. Muy interesante lo que dijo. Claro, y además en la línea de lo que decís, tanto Marina como Simón,
pareciera que sí, que bueno, que ante lo necesario, el arte es como un lujo, ¿no? Es como algo extra. Bueno, si se da, se da. Y en todas las consideraciones acá de la falta de trabajo, es la consideración cultural, social y estatal respecto del lugar que quedó de alejamiento del trabajo, tiene que ver justamente con esta formación imaginaria del arte. Tremendo. Que en determinados momentos juega a favor cuando te consagran, pero que en realidad margina, ¿no? Y también nosotros a veces hemos fomentado en los ambientes educativos esta cuestión también de que no para todo trabajo, y yo creo que en el campo del arte está la posibilidad de hacer a lo mejor la realización que intencionalmente querés, y en paralelo ir haciendo otras cosas que respondan a demandas, ¿no? A demandas de determinados sectores, donde vos puedas también realizar una práctica laboral. Y eso muchas veces ha sido visto como en desmedro de lo creativo del artista, ¿no? Yo tengo una amiga en el campo de la plástica, que cuando ella se dedicó a decorar interiores, ¿no? Como un derivado laboral, era muy criticada por sus pares, porque como que había dejado, digamos, la obra creativa en función de buscar una salida laboral, ¿no? Esas cosas están tan presentes y que no ocurre con ninguna otra disciplina, ¿no? Esa especie de censura, pero porque está presente ese imaginario cultural del talento, la genialidad, ¿no? El no responder a ninguna demanda, la gratuidad, por eso también se le paga poco al que no está consagrado. Es un terreno, es como si estuviera rodeado. Por ejemplo, ahora en el volver después de la pandemia, en el tema de lo escolar, se lo considera como un espacio de recreación. O sea, ya se lo planificó. No, ¿en serio? Claro, son las actividades recreativas, tanto el arte como la educación física. Pero ahí la dirección de artística lo pone así. ¡Qué horror! Está planeado la vuelta así, o sea, bueno, estamos la desescalada entra en este territorio. O sea, eso está muy presente, lo que vos decís, ese concepto del arte romántico, del artista que no trabaja, Bueno, y aparte verlo como recreación, cuando el arte, todo lo que puede decir con respecto a esta pandemia, sí, puede ser hasta mucho y es un comodín, por ejemplo, en situaciones trágicas, es un comodín que puede ser siempre relacionado a lo expresivo, puede ser una válvula de escape de las agresiones en cuanto a lo reprimido de alguna angustia, de algún duelo. Entonces hablo en el terreno de lo educativo, ¿no? Pero si nuestra dirección de artística lo planteó así, es tremendo. No lo plantea así, pero no lo plantea así porque es maravillosa la fundamentación de artística. El asunto es no tiene que ver en este momento no tiene que ver justamente con la dirección de artística, sino con el rol en la desescalada de la contingencia, ¿me entendés? Esa es la diferencia. No, la fundamentación artística tiene todo esto que estamos hablando acá. Pero eso, y la pelea al final es siempre dentro, y es dentro de las instituciones, en los grupos, en los colectivos de docentes. La pelea siempre es ahí. El problema es justamente que la validación social de esto que estamos hablando no se da. No se da en ningún ámbito, ni siquiera en el de la institución. Claro, la validación es siempre hacia ahí, o sea, siempre nos ponen ahí. También. Por eso te digo que es como una sensación de estar rodeados, o sea que hay desde diferentes perspectivas siempre nos ponen en el mismo lugar. Y volviendo, claro, sí, y volviendo a Parison y a López Blanco, mejor dicho, no es considerado el arte nunca como productor o como conocimiento.
en sí. Claro. Como Pero ¿puedo agregar algo, ya que estamos? entretenimiento, como entretenimiento, como expresión. Sí. Me quedé pensando también en lo de arte como comunicación, con esto que estamos hablando. Porque en algún punto siempre, y también volviendo a lo que hablamos antes con Marina y eso, el arte siempre fue la memoria de los pueblos y las recopilaciones de músicas que vienen de años y años atrás, que hoy en día se siguen reproduciendo y tal vez en el momento en el que fueron creadas, nacieron, qué sé yo, en un momento donde no se podían registrar y hoy en día se fueron transmitiendo en las generaciones a través de la oralidad y hoy en día hay grabaciones musicales de canciones que por ahí compositores anónimos que se siguen reproduciendo, creo, bueno, en todas las disciplinas artísticas, pero bueno, yo lo hablo desde mi campo que es la música, y esto también, cómo se va construyendo el sentido, también con el paso del tiempo, y la importancia que tiene el arte como registro de distintos momentos históricos, como que se lo considere algo recreativo nada más, cuando en realidad fue parte de la historia y de todo lo que fue sucediendo, ¿no? Tal cual. Bueno, miren el rol que tienen, ustedes tienen que salir a la lucha. Tienen un rol protagónico total. Porque realmente fíjense el tiempo que hace que se piensan estas cosas y cómo las estructuras siguen siendo tan fuertemente tradicionales de ese modelo, de ese sistema de las bellas artes, ¿no?